Saludo con grato afecto a todos nuestros amigos y escuchas que nos siguen a través de las redes sociales de la Universidad Pontificia de México en este proyecto académico, espiritual, litúrgico que hemos emprendido, que lleva por título Navidad en los Padres de la Iglesia. Este es un ejercicio que ya hemos tratado de ofrecer ya con diferentes modalidades, porque nos parece que es importante actualizar la presencia de los santos padres como parte de la tradición viva del patrimonio teológico y espiritual litúrgico de la fe cristiana. Y ellos tienen tanto que enseñar, habría que acercarse más a sus escritos porque definitivamente es un cúmulo de tesoros. Su literatura es algo que enriquece no solamente la inteligencia de la fe, sino la vivencia cotidiana de todo cristiano. Y ahora que nos acercamos a la celebración del misterio de la Pascua, de Navidad de nuestro Señor Jesucristo, siempre hace bien tener un mensaje profundo que inspire más la celebración de nuestras fiestas litúrgicas y, ¿por qué no?, también traducirlo a la vida cotidiana, compartirlo con la familia, llevar este mensaje de Dios a nuestros seres queridos. A mí me toca comentar algunos rasgos de la vida, del pensamiento, de la literatura del Papa San León Magno. De hecho, este es uno de los referentes que adornan esta tradición navideña cristiana, porque como lo vamos a ver, él es uno de los que se dedicó a ilustrar a través de la predicación los temas fundamentales de la celebración del misterio de Cristo. Así que iniciemos diciendo algunas cuestiones muy breves de los datos biográficos del Papa León. Probablemente él nació en Roma, no se tiene la certeza del lugar de nacimiento ni la fecha, porque incluso puede ser de esas familias que se desarrollaron los aristócratas de la Toscana, que empezaron a ser muy influyentes durante el siglo cuarto, quinto y de hecho hasta el siglo sexto. Uno de los grandes va a ser el Papa Gregorio Magno, que también está en esta misma vinculación biográfica. Lo cierto es que ya lo tenemos como pontífice de Roma, como obispo de esta gran metrópoli, pero también es una de las grandes sedes patriarcales del cristianismo antiguo, y básicamente es un pastor. Podríamos decir que él se caracterizó fundamentalmente por la predicación, el cuidado de la vida sacramental y sobre todo para preservar la fe, la vida de los fieles de frente a tantos errores y a herejías que en ese momento se estaban generando, pero sobre todo también la purificación con respecto de las costumbres paganas. Hay que decir que el cristianismo tuvo que luchar para purificar también muchas prácticas que de manera popular ya también se establecieron en el ámbito del desarrollo mismo de las costumbres. Él se preocupó fundamentalmente por la organización litúrgica. De hecho, cuando Constantino regalaba las grandes basílicas paganas, pues había que darles una configuración de la piedad cristiana y entonces él continuaba con este propósito de embellecer las basílicas. Pero no solamente los edificios, como podemos ver, él también fue un hombre preocupado por la reforma del clero, y estimular más el tema de la vida monástica. En estas épocas ya se habían dado muchas controversias de carácter teológico y estaban muy encendidas aquellas de carácter cristológico. Por lo tanto, él va a comenzar a implementar lo que se va a llamar más adelante la defensa de la ortodoxia y, por lo tanto, la disciplina eclesiástica. Ya desde entonces había también una seria relación tensa con las iglesias de Oriente, pues, por respecto a la cuestión de la geografía, la vida de los
mismos monjes y fundamentalmente la acción de la controversia teológica que siempre estuvo relacionada a los disensos de carácter filosófico, de la lengua, etcétera. Por lo tanto, también León se pone a la cabeza de la discusión cristológica ya desde el Concilio de Éfeso del año 449. Pero él va a destacar sobre todo en el Concilio de Calcedonia del 451. De hecho, cuento rápidamente algo que está fuera de esta diapositiva. Había surgido un problema con respecto a la comprensión de la naturaleza y de la persona de Cristo. Y entonces por allí hubo un señor que se llamó Apolinar de la Odisea, que comenzó muy inteligentemente a exaltar la personalidad divina de Jesucristo. Esto en contra de la herejía arriana que negaba la divinidad de Cristo. Y después hubo otro señor que un poco haciendo eco a estas doctrinas del así llamado monofisismo, continuó a extender una predicación incorrecta. Me refiero a un señor que se llamó Eutiques. Y otro gran obispo, Flaviano de Constantinopla, preocupado por esto, pidió consejo al Papa León diciendo, ¿qué tenemos que hacer sobre esto? Y claro, entre ellos dos hicieron esta discusión y ahora sí, León le escribe una carta a Flaviano de Constantinopla que se llama Lectio Dilectionis Tue, que es más conocida como el Tomus ad Flavianum o Carta a Flaviano. Y ahí precisamente León expone los errores de Eutiques y, por supuesto, ahí él desarrolla y resuelve el problema del error monofisita y de la corriente eutiquiana. Este va a ser prácticamente una de las más grandes aportaciones, porque incluso cuando inicia el concilio de Calcedonia, va a haber dos momentos muy solemnes. Allí se van a recitar, en primer lugar, dos grandes formulaciones de la fe. La primera fue los anatematismos de Cirilo de Alejandría contra Nestorio, y por primera vez de manera universal, unánime, se va a recitar el credo niceno-constantinopolitano. Y ya en las discusiones teológicas va a ser este Tomus ad Flavianum el instrumento a través del cual la reflexión teológica y la definición dogmática de la persona de Cristo y sus dos naturalezas va a quedar definida. Por supuesto, en el plano político también León destacó por sus habilidades diplomáticas. Uno de los momentos también más célebres de su actuación como pontífice va a ser esa intervención que él tuvo durante la invasión de Atila en el 452. Él le sale al encuentro, resuelven de una manera pacífica y Atila regresa a sus tierras. Bien, hasta aquí algunos puntos de la vida de León Magno. Por supuesto, hay que ver cuáles son sus obras. Él, a diferencia de otros grandes autores, precisamente por su estilo pastoral, tiene solamente algunas cartas. Bueno, no son algunas. Más o menos se le calculan unas 173 entre las que él escribe y las que a él le dirigen. Pero sí es destacada la producción literaria en torno a sus sermones. Ahí tenemos en la lámina que escribió 10 sermones sobre la Navidad, 8 sobre la Epifanía, 2 de Pascua, 2 de la Ascensión, 3 de Pentecostés y para el tiempo de Cuaresma unos 12 aproximadamente. Esto nos da a entender que él estaba preocupado ciertamente por la predicación directa a los fieles. Aunque su predicación no es una propuesta académica erudita, no vamos a negar que sí tiene mucha aportación de carácter teológico y doctrinal. Y finalmente se conoce el Sacramentario Veronense, que si bien él pudo no escribirlo,
quizás sí está enmarcado durante el periodo de su pontificado. Por lo tanto, se le atribuye por una cuestión honorífica a él por la misma razón de que él estuvo muy preocupado por dirigir la liturgia y todo lo correspondiente a la santificación de los fieles. Vamos a ver algunos rasgos rápidamente del pensamiento de León Magno. ¿Mm? Él profesa una doctrina tradicional como buen pastor. Todo pontífice tiene como meta, como objetivo principal, ser el custodio de la fe. Por lo tanto, él también está vinculado a defender lo que se ha dicho a través de la Sagrada Escritura, la tradición y el dogma, pero con un fuerte sabor querigmático, es decir, como una exposición constante de las verdades cristianas de fe. Esto quiere decir que su predicación sí es alta, pero sobre todo tiene un énfasis pastoral, pues para la comprensión del pueblo. Y como ya decíamos, utiliza la defensa de la ortodoxia no solamente como una discusión intelectualista, sino para asegurar la paz, la concordia. Esto ya lo habían hecho otros padres anteriores, por ejemplo, el mismo Ambrosio de Milán, él en la controversia contra los arrianos introduce verdades ya definidas en los concilios con una adaptación y aportación al pueblo muy bien hecha que le va a dar precisamente consistencia a un trabajo pastoral. Por lo tanto, él va a sintetizar esta acción propia de su ministerio bajo dos conceptos. Así como están unidas las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, así debe estar integrada la fe en la vida de los fieles. Por eso le llama comunión de naturaleza. La acción pastoral es eso, unir la verdad de fe a la vida de los hombres. Y por otro lado, también le llama consorcio de la gracia. Si la predicación, si los sacramentos no están comunicando sensible y efectivamente la gracia de Dios, pues entonces, pues obviamente el efecto pastoral viene a menos. Por lo tanto, esto también está basado en su reflexión sobre la encarnación de Cristo. Otro elemento central de su pensamiento es, por supuesto, la orientación cristológica. Todo está basado en torno al misterio de Cristo, sobre todo el tema de las dos naturalezas, como lo he venido diciendo, o la doble consustancialidad. En el credo estamos acostumbrados a que decimos de la misma naturaleza del Padre. Antes se decía consustancial al Padre. Aquí, León, y esta es la gran aportación que nos va a ayudar también a entender y a reflexionar sobre el misterio de la encarnación, es que él define su cristología bajo esta perspectiva. Cristo es consustancial al Padre como Dios y consustancial a la Madre como hombre. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo esto lo va a ir reexplicando en sus sermones, en sus exposiciones pastorales, y esto le va a dar mucho revestimiento teológico y espiritual a la propuesta de la reflexión sobre la Navidad. Otro elemento de su pensamiento es que él vincula el sacramento de la Pascua como el misterio de Cristo que la Iglesia celebra entre el marco de la Navidad y la Ascensión. Así como nosotros decimos, iniciamos el año litúrgico con el Adviento para llegar a la Pascua, o de la Pascua esperamos a Pentecostés, bueno, pues también León Magno dice, todo el misterio de Cristo está entre la natividad, es decir, su encarnación, y cuando Él asciende glorioso al cielo. Por lo tanto, él comienza diciendo que la Navidad pone de manifiesto ante todo la nativitas nova, es decir, el nuevo nacimiento que revela a los hombres la divinidad de Cristo y su pertenencia al género humano.
Ahí vemos entonces una de las posibles explicaciones donde se traduce esta definición que habíamos hecho antes de consustancial al Padre y consustancial a la Madre. Por lo tanto, para ya ir aterrizando al tema que nos compete sobre la Navidad, para León, la Navidad es un commercium mirabile, es decir, es un intercambio grandioso entre Dios y el hombre. Es cuando la naturaleza divina toca la pequeñez humana, donde otra vez irrumpe la acción del Altísimo, del Omnipotente, en la pequeñez de la carne humana. Por lo tanto, es así como se entiende la Navidad en función de la Pascua, porque es un renacer de la humanidad. León sostiene que la victoria de Cristo sobre el mal, sobre aquello que estaba perdido en la naturaleza humana, tiene como fundamento e inauguración el nacimiento de Cristo del seno virginal de María. Es decir, ahí está el comercio admirable, como aquella carne que estaba caída por el pecado, ahora renace en el seno de María. Por eso se le llama Pascua, porque es un paso del hombre viejo al hombre nuevo, de la naturaleza caída a la naturaleza redimida y rescatada. Por eso también esta Pascua de Navidad es considerada por León Magno como un triumphus victoriae o transitus ad gloriam, es decir, es un triunfo de victoria. La Navidad es una victoria, ¿no? Por eso nos gusta tanto, porque sabemos que en ese pequeño viene la grandeza que nos salva. Y también se le llama el tránsito a la gloria. Por ejemplo, cuando celebramos en Semana Santa la muerte de Cristo y la Pascua, obviamente decimos que precisamente es un paso, ¿no? Pascua es paso. Aquí la Navidad le llama tránsito hacia la gloria. Jesús, cuando resucita con un cuerpo glorioso y regresa a la gloria con su Padre. En la Navidad, Jesús viene a la carne y hace un tránsito para darle a los hombres la gloria de su presencia. Por eso se tiene que leer también la Navidad en esta clave de exaltación de Cristo, porque ese es nuestro máximo provecho. Él en su venida nos ha glorificado y en esa glorificación que Él realiza, asume a todo el género humano, expresado en esta expresión latina, assumptio totius generis humani. Bueno, pues por eso para nosotros la Navidad es un momento de contemplación. Y Cristo entonces está presente en la comunidad cristiana como un Dominus Salvator en su iglesia. Y por eso Él asume un cuerpo sagrado. Aquí se alude al cuerpo místico de Cristo. Él se hace carne, pero además su iglesia lo recibe y se hace un cuerpo sagrado, un cuerpo místico. De ahí viene también un tema que le va a gustar mucho a León, el tema del Corpus Christi. Y de hecho él dice, Ecclesia que est Corpus Christi. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí tenemos esta relación también eclesiológica. La Navidad no solamente es una fiesta litúrgica para el consuelo de los hombres, sino que hace una incorporación social salvífica, es decir, es el Señor que hace su efecto salvífico primero en la iglesia y después sobre todos los hombres, como lo vamos a ver enseguida en sus sermones. Pero algo que va a ser muy característico de estos pontífices a partir de León y más claramente con Gregorio Magno, ellos van a ser la exaltación también del primado de la Iglesia de Roma. Por eso dice, Cristo es palpable en la Iglesia de Roma, porque esta iglesia es la que garantiza la communio sanctorum, es decir, la comunión de los santos
y la communio sacramentorum, la comunión de los sacramentos. Y queriendo explicar esto de la comunión de los santos, hay que decir en principio que comenzaba en la iglesia de aquel entonces el riesgo de la división entre Oriente y Occidente, como ya lo dije hace rato. Entonces los papas van a decir, bueno, ¿qué nos ha traído la división? Las herejías, los malos entendidos, las discordias. Pero todos somos hijos de Dios, somos la única iglesia. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos a entrar en esta comunión de fe y de vida, porque todos somos santos, todos recibimos el bautismo. Fíjense, esta idea tendría que ser recuperada nuevamente en nuestra práctica de fe. Todos los bautizados somos santos. Por lo tanto, tenemos que estar vinculados al santo de los santos, que es Cristo. Y eso hace de la iglesia también un sacramento de comunión, junto con todos los demás sacramentos. Y entonces, toda la fe cristiana, toda la iglesia en sus diferentes confesiones, ahorita, por ejemplo, podemos decir ortodoxos, luteranos, anglicanos, católicos, tendríamos que hacer esa comunión de los santos y la comunión del sacramento eficaz de salvación que es la iglesia. Bien, entonces, eh, aquí con estas ideas del pensamiento de perdónenme, de León Magno, pasamos ahora a comentar algunos elementos de su obra. Yo aquí he seleccionado algunos versos del sermón primero de la Navidad del Señor, que a mí se me hace, pues obviamente, el más bonito porque es pequeño y además porque engloba todos los temas. Habrá otros, de los otros 10, que están un poquito más amplificados. Hay algunos, por ejemplo, que tienen una exposición apologética estupenda, otros que hablarán más del tema mariológico o eclesiológico. Pero este sermón, además de que tiene algunas expresiones súper inspiradas, poéticas, obviamente es el que nos puede ayudar a reflexionar sobre la propuesta de la Natividad del Señor del Papa León Magno. Entonces comenzamos con esta primera expresión que dice: nuestro Salvador, amadísimos, hoy ha nacido. Alegrémonos, pues. No es justo dar lugar a la tristeza cuando nace la vida. Entonces aquí tenemos una primera idea de qué piensa León con la Navidad. Tiene que ser un momento de alegría. Generalmente a nosotros estos momentos emotivos de las fiestas litúrgicas, de las fiestas familiares, nos generan mucha nostalgia. A veces nos duele más la ausencia de los que ya se fueron o de lo que no fue. Y a lo mejor ya después, pues en el afecto familiar, pues nos viene un sentimiento un poco de tristeza, ¿no? Bueno, no, para él dice, todo tiene que ser alegría. Por eso dice, nadie se siente excluido de participar en este contento. Una misma es la causa de la común alegría, porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, como a nadie halló libre de culpa, así vino a librar a todos del pecado. Fíjense cómo él de inicio dice participar de este contento. Uno de los signos fundamentales de que el cristiano está viviendo su fe es que está feliz por ser cristiano, por haber tenido el don de ser hijo de Dios, pero sobre todo porque se le perdonaron sus pecados. La mejor propuesta que tiene el cristianismo es el perdón de los pecados. Nuevamente, sobre esta idea de la alegría por el nacimiento de nuestro Salvador, dice: exulte el santo, porque se acerca el premio. Alégrese el pecador, porque se le invita al perdón. Anímese el gentil, porque es llamado a la vida. Fíjense qué hermoso. Él dice, la Navidad es para todos, no solamente para los santos.
para los pecadores, para los que no creen en Jesús, para todos. ¿Mm? Esta es una frase que a lo mejor hasta podríamos ponerla en nuestras tarjetas navideñas. Bien, continuando con la alegría, exultemos, dilectísimos, y alegrémonos en el Señor con espiritual contento, porque ha brillado para nosotros el día de la nueva redención, tan de antiguo preparado y de eterna felicidad. Esta frase ya pertenece al sermón segundo, pero fíjense bien cómo mantiene esta misma lógica. E incluso aquí le llama espiritual contento. Ahora nosotros nos vamos más bien por la alegría que nos da la reunión familiar, las luces de colores, el adorno, los alimentos, las bebidas, los regalos, ¿verdad? O por la época. Pero aquí es espiritual. ¿Qué te da el contento espiritual? Ah, pues ante todo, la redención que nos viene y la eterna felicidad. Y por último, sobre la alegría, en el sermón noveno nos dice, regocijémonos en el día de nuestra salvación para tomar parte con aquel a quien dice el Padre por el profeta, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Bueno, pues esta es una proclamación profética de que la salvación nos hace también ser más hijos de Dios. No solamente celebramos al unigénito, sino que nos incorporamos. Y fíjense, él toma este fragmento del Salmo 2, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, para hacer alusión precisamente al misterio de la encarnación. Y es el otro pensamiento que ahora nos va a ofrecer en este sermón el Papa León, misterio de la encarnación. Y leo, así pues, el Verbo de Dios, Dios, Hijo de Dios, que en el principio estaba con Dios, con quien han sido hechas todas las cosas y sin él nada se ha hecho, para librar al hombre de la muerte eterna, se hizo hombre. De tal manera, bajándose a revestirse de nuestra humildad, aunque sin disminución de su majestad. Aquí en este fragmento nos damos cuenta de que se integra este planteamiento de que Jesús, Cristo, es consustancial al Padre, Dios, Hijo de Dios, pero también consustancial al género humano porque se revistió de nuestra humanidad y no disminuyó la majestad divina. Es el equilibrio perfecto de las dos naturalezas. Vean, por eso es fascinante esta predicación. Vamos a la siguiente, que dice así. En nada piense con más frecuencia ni con más confianza que en el acontecimiento sublime de haber nacido en carne humana un Dios, Hijo de Dios, engendrado de su Padre coeterno. Otra vez, aquí tenemos esta letanía teológica de León haciendo alusión a la doble naturaleza. Él es carne humana y entiéndase carne no solamente en el cuerpo, sino en todas las funciones psíquicas, espirituales y racionales del hombre. Pero además, él es un ser engendrado de su Padre coeterno. Aquí atención con la palabra coeterno, porque todavía se vibra mucho con el tema arriano que negaba la divinidad de Cristo y sobre todo en la cuestión de la eternidad, de la divinidad, porque ellos decían, él fue una criatura en el tiempo. Aquí León dice, no, es coeterno con el Padre. Siguiendo con el tema de la encarnación, dice, Dios es el autor del que nace como Dios de nuestra propia carne. Según el testimonio del arcángel a la bienaventurada Virgen María, el Espíritu Santo sobrevendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por lo mismo, lo santo que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Fíjense, aquí también tenemos una de las grandes cualidades de los santos padres
que es argumentar con la Sagrada Escritura. La autoridad de las afirmaciones no la da su inteligencia, aunque eran muy inteligentes, pero sobre todo es la autoridad de la Sagrada Escritura. Y entonces dice, Dios mandó, como Él es el autor de la carne de Cristo, y además Él mandó el elemento santo en el seno de la Virgen María. Y aquí entramos al tercer tema, la maravilla de la Virgen Madre. Bueno, esta es una tradición que ya se había cultivado porque algunos años antes se había definido la maternidad divina en el Concilio de Éfeso y ya era tradición popular el amor a María. Por eso cuando Nestorio atenta para decir, no, María solamente es madre de Cristo, no madre de Dios. No, pues todo el mundo reaccionó violentamente contra Nestorio y por eso pues lo deshabilitaron. Dice así este fragmento del Sermón 1. Nada contrajo en este singular nacimiento de la concupiscencia carnal. En nada participó de la ley del pecado. Es elegida una virgen de la real estirpe de David, que debiendo concebir fruto sagrado, antes concibió su divina y humana prole con el pensamiento antes que con el cuerpo. Me voy a detener un poco más a comentar estas ideas. En principio, también se hace alusión a la definición espiritual y dogmática de la virginidad de María, y entendida como que ella nunca tuvo la inclinación ni al mal ni a la concupiscencia carnal. Por eso, ella es la preservada por Dios para ser morada digna del Hijo de Dios. Entonces, es virgen porque además está planteada desde la profecía de Isaías y además es la que mantiene la línea del linaje desde la promesa del Génesis, pasando por la descendencia de David. Pero aquí viene un detalle interesantísimo que incluso fue retomado también por San Agustín. La Virgen María es virgen porque primero concibió a su hijo en pensamiento. Esto es un tema muy interesante a nivel mariológico porque se habla de la sofiología de María. Perdónenme por la palabra rimbombante, ¿no? Pero quiere decir que María fue una mujer sabia de Sofía y ella entendió el designio divino. Y ella gestó espiritualmente al verbo. De hecho, más aún, Agustín va a decir, María concibió a través del oído. Claro, cuando le habla el ángel y se inserta el Espíritu Santo, no es a través de un acto genital, sino a través de un acto intelectual. Y es ahí donde María concibe de una manera, por decirlo así, gnóstica, es decir, del conocimiento, el gran misterio. Y eso es lo que la hace más virgen, porque no hay concurso de varón. Es ahí donde se da el milagro de la encarnación, porque con su pensamiento, con su fe y con su sí, en ese entendimiento, ella engendra a su hijo. Y después ya viene toda la parte fisiológica de una gestación normal. Fíjense, este texto es fabuloso. ¿M? Ella antes concibió su divina y humana prole con el pensamiento, antes que con el cuerpo. Bueno, este es otro motivo para contemplar el misterio de la Navidad. A ver cómo nosotros también podemos concebir al Verbo, a Cristo, en nuestro ser, a través de nuestra fe y nuestro pensamiento. Continuamos con esta maravilla de la Mariología de León. Dice, para conseguir esto, Cristo fue concebido de una virgen sin intervención humana.
siendo fecundada no por contacto de varón, sino por el Espíritu Santo. Ninguna madre concibe sin la mancha del pecado, que después pasa a su descendencia. Pero donde no hubo intervención paterna en la concepción, tampoco se mezcló el pecado en ella. Antes de continuar la diapositiva, claro está que aquí tenemos el tema del pecado original. Claro, si María era virgen, era preservada, era amada por el Padre, por el Espíritu Santo, y no habiendo tenido contacto de la libido, que la libido haya actuado en ella, no hubo un acto que pareciera carnal, sensual, con una especie de impronta morbosa incluso, no hubo mancha de pecado, por tanto, no hay transmisión tampoco de esa inclinación. Claro, nosotros por naturaleza lo tenemos porque así es nuestra naturaleza, no porque nuestros padres nos hayan engendrado por placer. Es la naturaleza. Pero esto quiere decir que en María, que tenía una inteligencia refortalecida por la fe y por el don del Espíritu Santo y por la presencia de su Verbo, es inmaculada. Ahí está una de las explicaciones. El que nace de ella es el inmaculado. La concepción de Cristo es inmaculada. Y por prolongación, también el Hijo le aporta las mismas cualidades a la Madre, y por eso es inmaculada. Ella concibe inmaculada. Por eso dice al final, la intacta virginidad no supo de concupiscencia, pero suministró la sustancia. Es decir, no hubo pecado original, pero suministró la esencia humana que ya estaba redimida, porque el Verbo capacita a toda la persona de Jesús de Nazaret para mantenerse también intacto, inmaculado, santo, para restaurar la naturaleza humana. Vean, aquí hay una cosa maravillosa que hay que reflexionar. Y dicen, bueno, continúa, porque no había continuado esta misma expresión. Fue tomada de la madre del Señor la naturaleza. Ahí está la consustancialidad de la madre, la humanidad. No la culpa. Es decir, Jesús nació sin pecado original. Fue creada la forma de siervo. Es decir, Jesús se abajó, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, pero no tomó la condición servil, pues el hombre nuevo de tal manera se unió al viejo que aún así recibiendo su verdadera carne, excluyó empero los defectos de su imperfección, fundamentalmente el pecado. Cuando el Verbo entra en el cuerpo humano, le quita el pecado. Queda la naturaleza humana, se mantiene la naturaleza divina, por supuesto, para redimir, salvar y glorificar la humanidad. Pero no hay pecado. Pasamos a un cuarto tema, la unión de naturalezas en el infante. Estos nos van a servir casi como de cierre de estas ideas que hemos venido viendo de León Magno en torno a la Navidad, y me permito leer. Quedando a salvo la propiedad de cada sustancia y aglutinándose en una sola persona, es tomada por la majestad la humildad, por la fortaleza la debilidad, por la eternidad la mortalidad, y para pagar la deuda de nuestra condición, una naturaleza inviolable, inatacable, inasequible al daño. Es unida a una naturaleza pasible, y un Dios verdadero y hombre verdadero se plasma en un solo Señor, en Jesucristo, para que, conforme convenía nuestro remedio,
uno e idéntico mediador entre Dios y los hombres, pudiese morir por un lado y resucitar por otro. Fíjense qué hermoso cierre hace León en este fragmento del sermón primero, en donde nos explica precisamente esta conjunción entre la naturaleza humana y divina y cómo también une el nacimiento con la Pascua. ¿Mm? Así como nace el hombre, el mediador, también nos eleva y además puede morir, pero resucita con, por supuesto, el poder de Dios y porque Él mantiene esta naturaleza divina. Honremos en su infancia al Señor. Fíjense, aquí viene ahora sí la adoración al niño Dios, ¿verdad? Ni tengamos en menoscabo de la divinidad estos comienzos y crecimientos corporales, porque la naturaleza que no cambia, la naturaleza divina, nada le añade ni le quita a nuestra naturaleza, sino que aquel que quiso hacerse como los hombres en la semejanza de la carne, permanece igual al Padre en la unidad de la divinidad. Aquí hay que hacer una observación, porque también otra de las tendencias equivocadas, heréticas que tuvo el cristianismo en los inicios, fue también a negar la naturaleza humana de Jesús. Y entonces todo se veía como aparente y se negaba las funciones humanas, el crecimiento, la alimentación, el dolor, porque se pensaba que eso ofendía a la naturaleza divina. Se veía algo hasta impío. Sin embargo, no. Desde el punto de vista de la realidad de la fe, sabemos que precisamente a eso vino Cristo, a involucrarse con la naturaleza humana sin perder ningún rasgo de su divinidad. Ahí tenemos otra reflexión para el momento de nuestra adoración a Jesús. Y dice en este último fragmento: es gloria de Dios la infancia de Cristo, naciendo de una madre virgen, y la redención del género humano redunda con razón en alabanza de su autor. Es gloria de Dios la infancia de Cristo. Fíjense cómo la gloria del Omnipotente se sintetiza en la ternura del niño Jesús. Por eso es que para nosotros es una cuestión de mucho afecto el mirar a Jesús, tenerlo en el centro de nuestra celebración de Navidad, tenerlo ahí presente para la adoración. Y este sermón concluye con una exhortación moral. Claro, por supuesto, tiene que haber una repercusión y como ya habíamos dicho que su teología es querigmática, bueno, pues entonces se pide que haya instrucción de la fe, pero además un compromiso espiritual y moral. Y dice así: así que dejemos al hombre viejo con sus acciones y hechos participantes del nacimiento de Cristo. Renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la divina naturaleza. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Aquí, perdón, recordando que él dice, somos cuerpo de Cristo, somos corpus Christi, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ten presente que habiendo sido arrancado del poder de las tinieblas, ha sido transportado al reino y claror de Dios. Bueno, y ahí termina con una doxología, este sermón, que es típico de la predicación de los santos padres, concluir con la expresión: gloria sea dada al Padre, gloria sea dada al Hijo, y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado este sermón de San León Magno, y es la invitación para que sigamos profundizando en la literatura de los santos padres, pero sobre todo a que estas reflexiones, estos pensamientos, a ustedes les contribuya para un crecimiento espiritual de su fe, de su compromiso cristiano y para recuperar una Navidad que cada vez se vacía de los principales signos y significados de Cristo. Que no nos roben la Navidad, sino que nosotros actualicémosla en nuestro corazón y que también lo podemos
compartir a nuestros seres queridos. Muchas gracias por su atención.